Respecto del derecho fundamental de los menores. Hoy en día hablar de los derechos de los menores es un tema muy sonado. En esta ocasión voy a compartir contigo un tema que tiene que ver con el derecho fundamental del menor de edad de recibir de sus progenitores la pensión alimenticia. Soy el licenciado Alberto Cruz Hernández y en esta ocasión voy a compartir contigo este tema interesante y referente sobre la pensión alimenticia. ¿En qué consiste? ¿Cómo el juez, el juzgador puede determinar una pensión alimenticia cuando el progenitor no cuenta con una fuente laboral estable? Bueno, siempre hay medidas y como dije desde un principio, es un derecho fundamental de los menores recibir la pensión alimenticia. En primer momento he de mencionar que la pensión alimenticia la puedes ejercitar si el progenitor se ha negado o si la progenitora inclusive se ha negado a brindar esos alimentos de manera voluntaria. Lo que necesitas hacer es promover una acción legal mediante una demanda de pensión alimenticia ante el juzgado familiar de oralidad familiar de tu localidad. ¿Cuáles son los requisitos? En primer momento, hay que acreditar esa filiación entre el menor y la persona a quien se va a demandar, en este caso el progenitor. ¿Cómo acreditamos esa parte? Fácil y sencillo. Mediante su acta de nacimiento. En el acta de nacimiento vienen insertos los apellidos, el nombre del progenitor, el nombre de la madre y en consecuencia el nombre del menor. Con ese documento se puede acreditar ante el juzgado de oralidad familiar que existe esa filiación entre la persona a quien se va a demandar. Pero en fin, ¿qué otro requisito? Bueno, importante será conocer el domicilio del presunto padre en donde pueda ser localizados. ¿Para qué efectos? Bueno, una vez presentada la demanda, el juez ordenará a personal adscrito a ese juzgado mediante un actuario para que se lleve a cabo un emplazamiento. El emplazamiento es darle de conocimiento al demandado que tiene una acción legal en su contra y tiene ciertos días para que conteste la demanda que se ha presentado en contra de su persona. Esos son los efectos para el emplazamiento. Por eso es importante señalar el domicilio donde pueda ser localizado. Y como estamos hablando de una pensión alimenticia a favor de los menores, también será importante señalar el domicilio de su fuente laboral. Si esta persona tiene una fuente laboral estable, trabaja para una empresa, tiene un RFC, está constituido legalmente la empresa, entonces eso será mucho más fácil para que el juzgador en determinado momento pueda decretar una pensión alimenticia de carácter provisional. ¿Y qué pasa si el progenitor o la persona que se va a demandar no cuenta con una fuente laboral estable, o sea, no tiene un trabajo en una empresa, etcétera? Bueno, también en este caso, atendiendo al interés superior de la infancia, el juez podrá decretar una pensión alimenticia de carácter provisional y en su momento definitiva, basándose en el salario mínimo nacional vigente. El juez podrá decretar una pensión alimenticia tomando en consideración el salario mínimo. Ahí no importa si el demandado no cuenta con una fuente laboral estable. Sí o sí, los alimentos se van a decretar, tenga una fuente laboral estable o no la tenga. Hay dos formas en cómo el juzgador puede decretar esa pensión alimenticia. La primera será mediante un porcentaje, haciendo una retención de sus percepciones tanto ordinarias como extraordinarias y serán entregadas a la progenitora, en este caso si el demandado es el progenitor, y se girará un oficio a la fuente laboral haciendo ese requerimiento de la detención o la retención de un porcentaje de sus percepciones ordinarias y extraordinarias. Esto en el entendido de que sí hay una fuente laboral estable. Por el otro lado, no hay una fuente laboral estable. ¿Cómo procede? Bueno, como dije hace rato, el juez lo tiene que decretar basándose en el salario mínimo nacional vigente o en UMAS. El demandado de alguna u otra forma tiene que cumplir. ¿Qué pasa si no cumple con lo que se ha decretado por parte del juzgador en materia familiar? Bueno, se solicitará un requerimiento y en consecuencia por ese incumplimiento también ya es un delito. Ya está tipificado en los códigos penales de cada entidad federativa que el no cumplir con la obligación alimentaria pues ya se constituye como un delito y bastará
con la copia certificada de esa determinación donde se decretó la medida provisional basado en el salario mínimo nacional vigente para poder dar inicio a una carpeta de investigación. Y eso ya es otro tema que más adelante voy a continuar, pero volviendo sobre lo que estamos hablando en materia familiar de la pensión alimenticia, esas serían las dos formas en cómo el juzgador sí o sí puede decretar una pensión alimenticia a favor de los menores hijos. Eso es un tema que del diario nos consultan y que nosotros en la práctica pues vemos toda vez que damos las asesorías, pedimos la información con nuestros clientes, si el demandado tiene una fuente laboral estable o inclusive tiene empresas o es una persona que se dedica a diversas actividades y tiene ingresos de todas partes. Entonces, por ahí hacemos una estrategia para poder solicitar al juez la pensión alimenticia. ¿En qué otra situación o qué otro aspecto es importante para el juzgador determinar una pensión alimenticia? Muy importante también será acreditar al juzgador las necesidades alimentarias del menor. Y ahí vamos a hacer una lista, como les digo a mis clientes, a las personas que acuden a nuestro despacho, vamos a enlistar. A ver, agárrate una lista. Gastos de educación, ¿a cuánto ascienden mensualmente? Si va en una escuela pública, en una escuela privada, gastos de uniforme, de útiles escolares, transportes, clases extramuro, libros, diversas actividades que se van generando en la escuela, tanto privada o pública, hay que acreditar esos gastos. Alimentación, la alimentación, ¿a cuánto ascienden tus gastos mensualmente para la alimentación? Los gastos de vivienda, la energía eléctrica, el agua, todos los servicios, el internet, el teléfono, los gastos de traslado, la gasolina, el transporte público, etcétera. ¿Qué otro aspecto es importante considerar para acreditar las necesidades alimentarias? Los gastos médicos. Es muy importante. Aquí podemos hacer un paréntesis y enumerar primeramente los gastos médicos que surgen por diversas eventualidades, que se cayó, tuvo un pequeño accidente y de urgencia lo llevaron a un médico particular. Todo eso se va a contemplar. Pero ¿qué pasa cuando el menor de edad o cuando uno de los menores necesita de una atención especial? Necesita de un neuropediatra, necesita de un ortopedista, de un dentista de manera constante o que está bajo observación y de manera constante está generando gastos. Eso es muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta y acreditar al juez que además de los gastos eventuales por concepto de salud, también hay un gasto continuo, un gasto permanente en relación a los estudios, a las valoraciones médicas que se le hacen de manera constante, atendiendo quizá a una capacidad diferente que el menor pueda tener. Eso es un gasto muy fuerte en muchas ocasiones que se tendrá que contemplar. Y ahí estaríamos hablando del rubro de salud. Otro punto muy importante, el sano esparcimiento. ¿Qué es el sano esparcimiento? Bueno, son aquellas actividades no escolares, nada que tenga que ver con lo académico, sino un fin de semana que sale a un evento, el menor, y que para esas actividades hay que pagar, o que se van a la plaza, se compran un helado, que van al cine o a X lugar y le genera un gasto. Esos son los gastos para su sano esparcimiento. Todos esos conceptos se tienen que contemplar mediante la demanda para decirle al juez: señor juez, de manera mensual se está generando un gasto por concepto de mención alimenticia X cantidad. Y entonces el juez va a tomar en cuenta esas necesidades reales del menor con la capacidad económica del progenitor para estar en condiciones de decretar la pensión alimenticia. Gracias, hasta aquí dejo este video informativo. Nos vemos hasta la próxima.